Las bocinas de advertencia de la base estelar Meridian habían estado en silencio durante 3 ciclos cuando el capitán Russell Hawthorne finalmente recogió el contrato de reparación. 20.000 créditos por una simple reparación de la brecha en el casco de un transportador privado, más de lo que había visto en 2 meses de trabajo de búsqueda de basura en los territorios del borde exterior. La publicación del trabajo había sido escasa en detalles. Solo las coordenadas de una estación de acoplamiento que orbitaba Pia 7, una colonia minera fronteriza que la mayoría de los pilotos evitaban a menos que tuvieran negocios con los Dragonborn. Russ se ajustó el casco de vuelo mientras su lanzadera de reparación modificada, el Tinamer, se acercaba a las coordenadas designadas. A través de la ventana, pudo ver el transportador flotando contra el resplandor ámbar del gigante gaseoso que se encontraba debajo. El barco parecía abandonado. Los paneles del casco colgaban sueltos como dientes rotos. Los conjuntos de sensores estaban inclinados en ángulos extraños y las marcas de quemaduras sugerían un impacto de meteorito o algo peor. Cuando había aceptado contratos como este antes, abandonado generalmente significaba que el propietario ya había cobrado el seguro y había seguido adelante, pero el pago había pasado la verificación de su cuenta, lo que significaba que alguien todavía se preocupaba por ese montón. Mientras iniciaba los procedimientos de atraque, algo frío se instaló en su estómago. En el registro del transportista se podía leer, Básculas del Mañana, propiedad de un tal Kadra Arian. Había escuchado ese apellido antes, antigua nobleza dragón de los días en que su especie hizo contacto por primera vez con la humanidad. El tipo de familia que poseía campos de asteroides enteros y tenía abogados que podían comprar pequeños planetas. La pregunta era por qué alguien con ese tipo de respaldo operaba un camión de transporte averiado en medio de la nada. Martillo de hojalata, tienes autorización para atracar en la Bahía 2. Una voz llegó a través de su sistema de comunicación, una voz femenina con esos distintivos armónicos de doble tono que las voces de los Dragonborn transmitían como 2 voces hablando en perfecta sincronización. Russ guió su transbordador hacia la bahía, notando que los generadores de campo magnético tenían al menos 40 años de antigüedad. El trabajo de reparación parecía más grande de lo anunciado. Mientras la bahía se presurizaba, reunió sus herramientas, la antorcha de fusión, el enlazador molecular, el escáner de diagnóstico, todo el costoso equipo que había logrado salvar de días mejores. La esclusa de aire interior se abrió y ella estaba parada allí. La mujer nacida de dragón no se parecía en nada a los huecos de propaganda que decoraban las estaciones espaciales humanas. Medía 6 pies y medio de alto, con sus alas de color naranja óxido dobladas contra su espalda como una capa. Sus escamas captaron las luces del techo en patrones de azul y cobre que parecían cambiar con su respiración. Llevaba un descolorido mono de mecánico con parches que habían visto días mejores, y había algo en la forma en que sostenía los hombros, orgullosa pero cansada, que hablaba de alguien que cargaba con más peso del que debería. Señor Hawthorne. Su voz tenía esa doble cualidad aún más pronunciada en persona. Soy Kazara Dracarion. Gracias por responder tan rápido. Hola, Capitán Hawthorne. Lo corrigió automáticamente, aunque el título le parecía hueco estos días. La publicación decía reparación de brecha en el casco. Mirando su barco desde afuera, eso es quedarse corto. Ella asintió y él notó las pequeñas líneas alrededor de sus ojos color ámbar y los callos en sus manos con garras. Cualquiera que fuera lo que sugería su apellido, no se trataba de alguien que hubiera estado viviendo de una riqueza heredada. Lo peor de todo es la brecha. Una viga de soporte falló por completo y arrancó una sección entera del casco de carga. El trabajo tomará al menos 2 ciclos, no 1. Russ se quitó el casco y se pasó una mano por su cabello oscuro. Eso es un trabajo considerable, señorita Dracarion. Se necesitarán nuevas estructuras de soporte y al menos una docena de placas de casco. Podrían necesitarse 3 ciclos si tengo que fabricar piezas desde cero. Algo se tensó en su expresión, tan rápido que otro humano podría no haberlo notado. Pero Russ había aprendido a leer las caras.
Demasiadas veces su supervivencia había dependido de saber si alguien podría pagar lo que debía. ¿Cuánto cuesta? Ella preguntó. Y había en su voz una cualidad cuidadosa que no engañaba a nadie. Depende de los materiales. Pero honestamente, señor Darion, esta nave necesita más que solo un parche. Hizo un gesto hacia los sistemas dañados visibles a través de los ventanales. Tus estabilizadores están dañados. El sistema de navegación está lleno de hongos, y ese brillo en el casco sugiere microfracturas en todas partes. Sus párpados internos, los transparentes que Dragonborn usaba en el vacío, parpadearon levemente. Señor Hawthorne, lo contraté para reparar la brecha del casco. Eso es todo lo que pido. Ahora había acero en su voz, del tipo que Rus había oído en personas que habían sido empujadas demasiado a menudo. Se volvió a poner el casco y asintió. Comprendido. ¿Tienes materiales o necesito conseguirlos? Hay algunas placas en el compartimento de almacenamiento 3 que podrían funcionar. Si no es suficiente, pagaré lo que necesites traer. Rus estudió su rostro, la forma en que sus garras se tensaban ligeramente contra la tela de su mono. Había algo en la forma en que lo dijo, no desesperación exactamente, sino la cuidadosa determinación de alguien que cuenta cada crédito mientras se niega a mostrar debilidad. Déjame comprobar lo que tienes primero. Ella lo condujo al almacén, donde encontró un pequeño escondite de placas de casco. No mucho, pero suficiente para empezar. Mientras evaluaba los materiales, notó que ella se había quedado en la entrada, observándolo trabajar con la misma intensidad cuidadosa que había mostrado antes. ¿Perdiste a tu pareja recientemente?, preguntó, manteniendo su voz casual mientras revisaba una placa en busca de fracturas por estrés. ¿Hace 8 meses? Su respuesta fue breve, pero no hostil. Accidente de descompresión. Rus asintió. Había visto suficientes accidentes espaciales como para no necesitar detalles. Lo siento por tu pérdida. Gracias. Hubo una pausa entonces. ¿Cuánto tiempo llevo haciendo este tipo de trabajo desde que pude sostener un soplete de fusión? Supongo que mi padre dirigía una pequeña operación cerca de las colonias de Saturno y aprendió porque alguien tenía que hacerlo. No mencionó que la operación se había perdido años atrás ni que su padre había muerto maldiciendo a las corporaciones que habían exprimido a los pequeños operadores. Algunas historias eran demasiado comunes para que valiera la pena contarlas. Y ahora simplemente te dejas llevar, arreglando cosas para los demás. Había algo en la forma en que ella preguntó que hizo que él la mirara más de cerca. No era una curiosidad vana. Había en ello cierta cualidad evaluativa, como si estuviera sopesando algo en su mente. Más o menos, volvió a colocar el plato en la pila. Tienes suficientes materiales aquí para comenzar. Comenzaré con la viga de soporte. Si no te importa, puede que necesite usar tu cocina más tarde para calentar algunas raciones. Trabajaré durante el ciclo del sueño y es un largo vuelo de regreso a la estación. Por supuesto, ella dudó entonces. ¿Cuánto te debo por hoy? Págueme cuando el trabajo esté completo. Ella lo estudió por un largo momento, y Rus tuvo la sensación de que algo importante se estaba decidiendo detrás de esos ojos color ámbar. Muy bien. Traeré café cuando esté listo. Rus pasó las siguientes horas perdido en el ritmo familiar de los trabajos de reparación. Había algo reconfortante en la simple necesidad de medir, cortar y unir. Un problema con una solución clara, a diferencia de la mayoría de los problemas que había enfrentado en la vida. El sol artificial de la estación se movía lentamente por la ventana gráfica, y él trabajaba con la silenciosa eficiencia de alguien que ha aprendido a valorar cada hora de luz, incluso cuando era simulada. A mitad de ciclo, ella apareció con café como lo había prometido, pero en lugar de dejarlo y marcharse, se quedó, observando mientras él reforzaba un punto de unión. ¿Eso también lo aprendiste de tu padre?, preguntó, señalando la forma en que estaba haciendo la doble unión. Sí, señora. Solía decir que cualquier trabajo que valiera la pena hacer, valía la pena hacerlo para que durara.
Ella le entregó el café y él notó cómo había adaptado el asa de la taza para manos humanas. Al menos en eso tenía razón. ¿En qué más no tenía razón? La franqueza de su pregunta le sorprendió. Estudió su rostro, buscando signos de curiosidad ociosa, pero lo que vio fue algo más parecido a una comprensión genuina. Pensaba que si un hombre trabajaba lo suficiente, el universo trabajaría con él, que la honestidad y el sudor eran suficientes para construir algo duradero. Tomó un sorbo de café. Resultó que había fuerzas mayores trabajando contra él. Ella asintió lentamente, como si supiera exactamente de qué estaba hablando. ¿Qué pasó con la operación? La compra corporativa de nuestro sector, luego las deudas, luego murió nuestro padre. Madre, no mucho después. Las palabras salieron más fácilmente de lo esperado. Vendimos lo que nos quedaba para pagar lo que debíamos. Y desde entonces he estado mudándome. ¿Cuánto tiempo? 5 años. Bebieron su café en silencio por un momento y Ruth se dio cuenta de que era la primera conversación real que había tenido con alguien en semanas. Había algo en su manera de escuchar, no con lástima, sino con el tipo de comprensión que surge al enfrentar sus propias pérdidas. ¿Qué vas a hacer con este barco?, preguntó finalmente. Las crestas de su mandíbula, las que se ensanchaban cuando los Dragonborn se agitaban, se crisparon ligeramente. Que siga funcionando. No importa lo que piensen los demás, ya sea el consejo de la colonia o los transportistas vecinos, todos tienen ideas sobre lo que una solitaria nacida de dragón debería hacer con una nave como esta. B. Había amargura en su voz. Vender a Garrett Garra de Acero por una fracción de su valor. Vincularse con otro capitán rápidamente. Trasladarse a otro planeta y encargarse del mantenimiento de naves ajenas. Ruth había conocido a Garrett Garra de Acero, un comerciante nacido de dragón con extensas propiedades y una forma de hablar que hacía que todo sonara como una orden. No era difícil imaginar la presión que podría ejercer sobre alguien en la posición de Casara. ¿Y qué quieres hacer? Quiero conservar lo que mi compañero y yo construimos. Quiero demostrar que puedo manejar esto sola. Sus ojos se encontraron con los de él. Y quiero que la gente deje de tratarme como un problema que necesita solución. Había fuego en su voz, la clase de determinación feroz que Ruth había visto en personas que habían sido llevadas al límite y se negaban a ceder. Era admirable y también un poco desesperada porque él sabía más. Más que la mayoría, lo difícil que era mantener un barco como este en funcionamiento en las mejores circunstancias, y mucho menos sola. Vas a necesitar ayuda, dijo. No hay forma de hacer todo esto sola. Lo sé, su voz se había vuelto más baja. Pero la ayuda tiene sus condiciones, y ya no puedo permitirme ese tipo de ayuda. Ruth terminó su café y se levantó, sin saber qué decir a eso. Había visto demasiadas operaciones fallidas como para ofrecer falsas esperanzas. Pero había algo en la forma en que lo dijo que le hizo querer ayudar, incluso sabiendo que no era su problema. Será mejor que vuelva al trabajo, quiero terminar la viga principal antes del ciclo de sueño. Ella asintió y recogió las tazas vacías, pero se detuvo en la puerta. Capitán Hawthorne, ¿alguna vez ha pensado en quedarse en un lugar en lugar de seguir moviéndose? Quiero decir, la pregunta lo golpeó de una manera extraña, removiendo algo que había estado tratando de mantener enterrado. No por mucho tiempo. ¿Por qué no? Porque es difícil encontrar lugares donde valga la pena quedarse. Y cuando los encuentres, habrá muchas posibilidades de que no duren. Ella lo estudió por un largo momento, y Ruth tuvo la sensación de que estaba sopesando sus palabras frente a algo que había estado considerando. Tal vez, dijo finalmente, pero quizá algunas cosas merezcan el riesgo. Con eso, se fue, dejando a Ruth solo con sus herramientas y una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. La sensación de que acababa de decirse algo importante, aunque no estaba completamente seguro de qué. Trabajó hasta que la luz empezó a desvanecerse en el crepúsculo artificial, y para entonces ya había hecho un progreso real en la viga de soporte. Mientras empacaba sus herramientas,
Los sistemas de aire reciclado entraron en funcionamiento en su ciclo nocturno, trayendo consigo el olor metálico que sugería que era necesario reemplazar los filtros. Miró el trabajo que tenía por delante y frunció el ceño. El trabajo fue definitivamente más grande que 2 ciclos de trabajo. Casara apareció en la entrada del área de reparaciones como si hubiera estado supervisando el trabajo. «Parece que nos espera una lluvia de meteoritos», gritó mientras revisaba la pantalla de su muñeca. «Las alertas de proximidad se están activando». «Sí, las lecturas de densidad están aumentando». Miró hacia atrás, hacia su lanzadera. No es posible regresar a la estación en medio de una lluvia de meteoritos. No, a menos que quiera probar qué tan buenos son mis parches de agujeros. No, no puedes, se enderezó. Hay una cabina libre en los cuartos de la tripulación si no te importa el alojamiento básico. Rush dudó. Había dormido en lugares peores, pero quedarse significaba más conversación, más oportunidades para que esta mujer nacida de dragón complicara su plan de terminar el trabajo y seguir adelante. Por otro lado, volar a través de una lluvia de meteoritos podría dañar su transbordador, y no podía permitirse perder tiempo de trabajo en reparaciones. Agradezco la oferta. Traeré mantas y algo de comer. Mientras preparaba la cabaña de repuesto, en realidad un simple trastero reformado con una litera plegable, Ruth se encontró pensando en su conversación. Había algo en la forma en que ella hablaba sobre quedarse, sobre lugares que valían la pena el riesgo, que seguía resonando en su mente. No era la primera vez que alguien le ofrecía un trabajo estable, pero había algo diferente en esto. Había algo en la forma en que lo miraba, como si estuviera midiendo algo más que su capacidad para reparar una brecha en el casco. La lluvia de meteoritos comenzó justo cuando ella llegó con mantas y un paquete de comida caliente. Los impactos en el casco exterior crearon un tamborileo constante que al principio dificultó la conversación normal, pero a medida que la lluvia adquirió un ritmo constante, descubrieron que podían escucharse entre sí si se sentaban cerca. «¿Qué vas a hacer cuando termines aquí?», preguntó mientras picoteaba su propia comida. «Encuentra el siguiente trabajo. Siempre hay algo que arreglar en algún lugar. Y después de eso, encuentra el siguiente». Ella asintió, pero había algo en su expresión que sugería que no estaba satisfecha con la respuesta. «¿Nunca te cansas de no tener un lugar propio?». Ruth dejó a un lado su paquete de comida y la miró. Bajo la tenue iluminación de emergencia, sus rasgos se habían suavizado, pero sus ojos aún conservaban esa intensidad cuidadosa que había notado antes. «¿Estás ofreciendo algo, señorita Dracarion?». «Tal vez». Su voz era cuidadosa y mesurada. «Este barco necesita más trabajo del que puedo manejar solo. Y parece que eres alguien que entiende el trabajo duro. ¿Qué tipo de arreglo sugerirías?». «Uno honesto. Usted ayuda a reconstruir este barco y recibirá una parte de lo que transportemos. Ni caridad, ni un favor, sino asociación». La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de implicaciones que Ruth no estaba seguro de estar preparado para afrontar. Había algo en la forma en que lo dijo, no como alguien que buscaba desesperadamente cualquier ayuda que pudiera encontrar, sino como alguien que había pensado cuidadosamente sobre sus opciones y había llegado a una conclusión deliberada. «Señorita Dracarion», comenzó, pero ella levantó una mano con garras. «No tienes que decidirlo ahora, pero piénsalo. Has estado a la deriva durante 5 años, y aquí hay algo que podría valer la pena construir, algo que podría durar». La lluvia de meteoritos se intensificó, haciendo vibrar las paredes, y Ruth se encontró pensando en las palabras que había dicho antes, sobre lugares en los que valía la pena quedarse, sobre cosas que valían la pena arriesgar. Había algo en esta dragona nacida, la forma en que se negaba a doblegarse bajo el peso de las circunstancias, que despertaba algo en el que había estado latente durante mucho tiempo. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente. «Seguramente hay pilotos en la estación que estarían dispuestos a ayudar». Su sonrisa era pequeña y un poco amarga. «Los pilotos de la estación quieren ayudar. Sí,
pero cada uno viene con sus propias ideas sobre cómo debería funcionar esa ayuda. Tú, en cambio, pareces entender el valor del trabajo honesto sin necesidad de ser la jefa. Ruth la observó bajo las parpadeantes luces de emergencia, viendo las líneas de fatiga alrededor de sus ojos, como sus garras se habían desgastado por un trabajo que no debería haber sido suyo. Había algo en ella. Reconoció la férrea determinación de alguien que lo perdió todo una vez y se negó a permitir que volviera a suceder. Lo pensaré, dijo finalmente. Es todo lo que puedo pedir. Terminaron de comer en silencio, cada uno absorto en sus pensamientos. Cuando ella se levantó para irse, se detuvo en la puerta. Capitán Hawthorne, independientemente de lo que decida sobre mi oferta, quiero pagarle justamente por el trabajo que está haciendo. Esto no es una labor de caridad y no la trataré como tal. Sí, señora. Buenas noches entonces. Buenas noches, señorita Dracarion. Ruth la observó desaparecer por el pasillo y luego se recostó en la estrecha litera, escuchando la constante percusión de los meteoritos en el casco. Había algo en la conversación que acababan de tener que parecía un punto de inflexión, aunque no estaba seguro de a dónde podría conducir. Había estado mudándose durante 5 años, aceptando trabajos temporales y manteniéndose alejado de cualquier cosa que pudiera parecerse a un compromiso permanente. De esa manera era más seguro, más fácil irse cuando las cosas se ponían difíciles, más fácil evitar el tipo de pérdida que había experimentado cuando su familia lo perdió todo. Pero había algo en la forma en que Kazara Dracarian había hablado sobre asociación, sobre construir algo que pudiera durar, que hizo que esa voz cuidadosa en su cabeza se preguntara si tal vez había estado jugando a lo seguro durante demasiado tiempo. La lluvia de meteoritos se intensificó nuevamente, haciendo que toda la nave se estremeciera, y Ruth se quedó dormido con el sonido de los escombros cósmicos y el peso de una decisión que no estaba seguro de estar listo para tomar. Se despertó con el sonido de las alarmas y el olor acre de aparatos electrónicos quemados. La lluvia de meteoritos había pasado, dejando atrás el silencio habitual del espacio, pero algo andaba mal. Se vistió rápidamente, cada movimiento deliberado, mientras trataba de identificar el problema. Encontró a Kazara en el corredor principal, ya equipado para reparaciones de emergencia, con un cortador de plasma en una mano y una tableta de diagnóstico en la otra. ¿Qué pasó? Alguien cortó los acoplamientos eléctricos del soporte vital de reserva. Una voz de 2 tonos transmitía una ira controlada. Si falla el sistema principal, tendríamos unos 3 minutos de aire. Ruth sintió que algo frío se instalaba en su estómago. Sabotaje. ¿Quién lo haría? Garrett Stelkla ha estado intentando comprar esta nave durante meses. Abrió una fuente de seguridad en su tableta. Mira esto. Las imágenes granuladas mostraban 2 figuras con trajes de mantenimiento trabajando en los acoplamientos externos. Se movieron con eficiencia profesional, pero Ruth notó algo. La forma en que manejaban las herramientas, las articulaciones específicas a las que apuntaban. Esta era alguien que entendía íntimamente el diseño de barcos nacidos de dragones. Esos no son piratas cualquiera, dijo. No, no lo son. Sus alas crujieron, una señal de agitación en un dragón nacido. La pregunta es ¿qué hacemos al respecto? ¿Lo arreglamos, reforzamos los sistemas y hacemos que sea más difícil que lo vuelvan a intentar? Él agarró su propio traje de emergencia. Y dejamos claro que este barco no es un objetivo fácil. Pasaron las siguientes 4 horas en el vacío, trabajando en la sincronización practicada de personas que entendían la urgencia de su situación. Ruth se quedó impresionado por su conocimiento de los sistemas de la nave, la forma en que podía redirigir la energía a través de circuitos dañados, la calma constante que mantenía incluso cuando un acoplamiento casi explotó en su cara. Cuando lograron poner en funcionamiento los sistemas de respaldo, ambos estaban agotados. Pero mientras revisaban las reparaciones bajo la tenue iluminación de emergencia, Ruth sintió algo más que alivio. Sintió una sensación de logro compartido por haber enfrentado juntos una crisis y haber salido victoriosos. 2 intentos de sabotaje en una semana,
dijo Casara, comprobando las lecturas de diagnóstico. Garrett se está desesperando o confiando. Ruth estudió su rostro a la luz de las luces del casco. Estás herido, simplemente quemado. Pero cuando intentó quitarse el casco, hizo una mueca y Ruth vio las marcas de quemaduras a lo largo de la membrana de su ala, donde un acoplamiento se había sobrecalentado. Déjame ver eso. Estoy bien, protestó ella, pero él ya la estaba guiando hacia la enfermería. No, no lo eres, y no serás útil para nadie si te desplomas por quemaduras sin tratar. En la enfermería, con la iluminación adecuada, Ruth pudo ver que las quemaduras eran peores de lo que ella había dejado ver. La membrana del ala era un tejido delicado, incluso en un dragón nacido, y las quemaduras habían creado agujeros que necesitarían un tratamiento cuidadoso. Esto va a necesitar gel regenerador, dijo, tratando de mantener la voz firme. ¿Puedes extender el ala completamente? Sí, pero cuando lo hizo, vio que apretaba los afilados dientes. Mientras trabajaba aplicando cuidadosamente el gel en cada quemadura, Ruth se dio cuenta de lo cerca que estaban y de la forma en que ella confiaba en que él cuidara sus heridas. Había algo íntimo en el tratamiento de las heridas, una vulnerabilidad que iba más allá de lo físico. ¿A quién crees que contrató Garrett? Ella preguntó mientras trabajaba. Alguien que conozca las naves de los nacidos de dragón, tal vez una antigua tripulación, alguien rencoroso. Selló la última quemadura con cuidado. Pero podemos dificultarles la ayuda. Casara lo estudió con esos ojos ámbar que empezaban a mostrar fatiga. ¿Qué quieres decir? O sea, Garrett puede que tenga dinero, pero no puede estar en todas partes a la vez. Si esto era un sabotaje, necesitaba ayuda. Y la ayuda cuesta dinero, sobre todo cuando se trata de algo que podría llevar a alguien al espacio si lo atrapan. ¿Crees que los trabajadores de la estación harían algo así? Algunos sí, sobre todo si paga lo suficiente. Ruth terminó de vendar y se recostó. Pero después de lo que acabamos de sobrevivir juntos, después de demostrar que no seremos blancos fáciles, le será más difícil encontrar voluntarios. Casara asintió. Pero Ruth notó que el dolor y la fatiga empezaban a afectarla. Deberías descansar. Has perdido calor por esas heridas en las alas. Los nacidos de dragón son más susceptibles a las bajadas de temperatura que los humanos. ¿Y las reparaciones? El casco aún necesita. Yo me encargo del casco. Tú te encargas de mejorar. Empezó a protestar, pero Ruth la detuvo con una mirada. Compañeros, recuerden que eso significa que cuando uno de nosotros está herido, el otro toma el control. Y ahora mismo, tú estás herido. Algo cambió en su expresión, una dulzura que él no había visto antes. Gracias, dijo en voz baja, por todo, por quedarte, por ayudar, por preocuparte. Ruth sintió un calor en el pecho, algo que había intentado no examinar demasiado. Es lo que hacen los compañeros. ¿Es eso todo?, preguntó, y había algo en su voz que lo hizo mirarla con más atención. Por un momento, permanecieron allí bajo la brillante luz de la enfermería, y Ruth se encontró viendo no solo a una hembra de dragón herida, sino a alguien que había llegado a significar más para él de lo que esperaba. Había algo en la forma en que lo miraba que sugería que no era el único que sentía la profundización de su conexión. No, dijo finalmente. No es solo eso, asintió ella como si lo hubiera estado esperando. Respuesta. Bien. Porque no es solo eso para mí tampoco. 3 semanas después de su primer encuentro, Ruth se encontraba ajustándose su mejor traje de vuelo, el único sin parches visibles, mientras se preparaba para la asamblea mensual de la estación. La agenda oficial era discutir nuevas rutas de navegación, pero Casara había insistido en que asistieran juntos. No podemos escondernos para siempre, había dicho esa mañana, pasando un paño de limpieza por las escamas de sus alas. Si vamos a ser socios, tenemos que comportarnos como tales. Eso significa presentarse en público y hacer negocios como cualquier otra tripulación de carga. Ruth entendía la lógica,
pero eso no le hacía sentir menos, como si estuvieran volando deliberadamente hacia un campo de asteroides. En las 3 semanas que llevaban trabajando juntos, habían establecido un ritmo que funcionaba. Él se encargaba de las reparaciones y las actualizaciones de los sistemas, mientras que ella se encargaba de los manifiestos de carga y la navegación. Compartían comidas en la cocina y pasaban las tardes planeando mejoras. Era una vida sencilla y honesta, pero Ruth sabía que, a ojos de la estación, una hembra de dragón sin pareja y un macho humano sin pareja compartiendo una nave parecía todo menos simple. Cuando entraron en la sala de reuniones, Ruth percibió el cambio de atmósfera de inmediato. Las conversaciones se interrumpieron bruscamente y luego se reanudaron en voz baja. Una tripulación mixta no era inusual en el espacio fronterizo. Humanos, dragones y docenas de otras especies trabajaban juntos con regularidad, pero había algo en su situación específica que llamaba la atención. «Capitán Hawthorne», gritó una voz familiar. Ruth se giró y vio al comandante Felix Bradworth acercándose con una sonrisa que parecía genuina pero cautelosa. Tras él flotaba uno de los drones de mantenimiento de la estación, grabando todo para el registro oficial. «Mikarian, me alegra verte en la asamblea». «Comandante», respondió Kazara, y Ruth percibió el alivio en su voz al encontrar un rostro amigable. «¿Cómo va la expansión del corredor marítimo?» «No me puedo quejar. Aunque he oído que tú también has avanzado mucho con las reparaciones. Mis trabajadores del muelle dicen que la báscula del mañana parece estar casi lista para el espacio de nuevo». «El capitán Hawthorne hace un trabajo excelente», dijo Kazara, con una voz firme y clara para que cualquiera que estuviera escuchando pudiera oírla. «Hemos logrado mucho en 3 semanas. Estoy seguro de que sí». Bradworth los estudió un momento. «Bueno, espero que encuentres lo que buscas en la asamblea. Hoy se licitan buenos contratos de transporte». Mientras se alejaba flotando, Ruth notó que la conversación había surtido efecto. Varios otros operadores de naves habían estado escuchando, y la aprobación casual de Bradworth a su acuerdo tenía peso, pero también notó que no todos parecían convencidos. Un grupo de comerciantes Dragonhorn cerca del mineral. Los puestos comerciales los observaban con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la abierta desaprobación. «¿Quién es?», preguntó Ruth en voz baja, señalando con la cabeza a un dragón impresionantemente grande, nacido con escamas de color púrpura oscuro y mejoras cibernéticas en las alas. «Garrett Garra de Acero». La voz de Kazara era neutra, pero Ruth podía ver la tensión en sus alas. «Es el dueño de la mayoría de los contratos de transporte pesado de este sector». Como si percibiera su atención, Garrett se acercó, flanqueado por otros 2 Dragonborn que Ruth reconoció como capitanes de carga establecidos. Había algo deliberado en su forma de moverse. No casual, sino con la intención de montar una escena. «Kazara», dijo Garrett, con su voz dual lo suficientemente alta como para que la mitad de la asamblea la oyera. «Qué sorpresa verte aquí hoy, y con tu empleado». La pausa antes del empleado fue deliberada, cargada de insinuaciones. Ruth sintió un escalofrío en el estómago, pero mantuvo una expresión neutra. «Socio». Kazara corrigió, con voz serena. «El capitán Hawthorne es mi socio comercial». «Socio». Garrett sonrió, pero no había calidez en ello. Un arreglo tan conveniente, especialmente para un vagabundo que apareció de la nada. «Ya basta, Garra de Acero». Una nueva voz se unió a ellos, firme y autoritaria. Se giraron para ver a la capitana Sarah Hendricks, una de las operadoras de carga humanas que llevaba suministros a las colonias mineras. «Te diriges a los demás operadores con el respeto debido a cualquier negocio legítimo». «¿Legítimo?». Garrett volvió su atención hacia ella, agitando la cola, una señal de agitación en Dragonborn. Una hembra solitaria y un macho sin vínculo compartiendo una nave, compartiendo alojamiento, compartiendo quién sabe qué más. Algunos podrían llamarlo escandaloso, y otros podrían llamarlo negocios honestos entre iguales, replicó Sarah.
Lo cual es más de lo que podemos decir de algunas de tus prácticas comerciales. Un murmullo recorrió la multitud reunida. Rus notó que la asamblea se había detenido, todos concentrados en su confrontación. Quizás, dijo Garrett, con una voz amenazante. El humano no entiende cómo funcionan las cosas en la cultura Dragonborn. Quizás necesita que le enseñen los límites adecuados. Esa fue la gota que colmó el vaso. Rus dio un paso adelante, colocándose ligeramente delante de Kasara. Lo entiendo perfectamente, garra de acero. Entiendo que en cualquier cultura hay quienes creen que la riqueza y la intimidación les dan derecho a lo que no se han ganado. Y entiendo que hay otros que no se acobardan cuando defienden lo que es correcto. Por primera vez, Garrett parecía inseguro. El carácter público de la confrontación claramente no había salido como él había planeado. Esto no ha terminado, dijo, pero ahora había menos convicción en su voz. No, no lo ha hecho. Rus mantuvo la mirada firme. Pero la próxima vez que necesites algo de la señorita Dracarian, puedes pedirlo con respeto y puedes aceptar su respuesta cuando diga que no. Antes de que Garrett pudiera responder, otra voz rompió la tensión. ¿Hay algún problema? La administradora de la estación, Yuki Tanaka, descendió flotando del andén superior, con expresión profesionalmente neutral, pero con la mirada penetrante. Tras ella, los drones de seguridad zumbaban silenciosamente. No hay problema, administradora, dijo Sarah Henrik rápidamente. Solo una discusión acalorada sobre prácticas comerciales. Tanaka miró entre los dos grupos, conscientes de que había algo más, decidieron no hablar de ello públicamente. Bueno, entonces quizás deberíamos continuar con la asamblea. Creo que tenemos contratos que discutir. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Rus sintió una mano en su brazo. Se giró y vio a una anciana nacida de dragón, con escamas doradas descoloridas y ojos bondadosos. Joven humana, dijo, con la voz marcada por la edad. Conocí a la compañera de Kasara. Buen macho. La trató como a una igual. No muchos lo entienden. Miró a Kasara. Si encuentras a otro que sí, no lo pierdas. Son más raros que el titanio puro en este universo. Mientras la asamblea continuaba, con varios contratos discutiéndose y licitando, Rus notó que algo había cambiado. El enfrentamiento con Garrett había obligado a la gente a tomar partido, y aunque no todos los apoyaron, hubo suficientes para marcar la diferencia. Cuando Kasara presentó su oferta para un contrato de transporte de minerales, varios operadores respaldaron su propuesta. Cuando alguien cuestionó su capacidad para cumplirla con solo 2 tripulantes, Sarah Henrik habló sobre la calidad de las reparaciones de su nave. Más tarde, mientras se preparaban para partir, la administradora Tanaka se acercó a ellos en privado. Quiero que ambos sepan, dijo en voz baja, que esta estación funciona por méritos, no por chismes. Si puedes hacer el trabajo y pagar tus honorarios, eres bienvenido aquí. Hizo una pausa. Pero ten cuidado. A Garrett Garra de Acero no le gusta que lo desafíen públicamente, y tiene recursos que tú no. Lo entendemos, dijo Kasara. Gracias, administrador. Mientras caminaban de regreso a su nave, Rus se encontró pensando en lo que acababa de suceder. Habían tomado una postura pública, se habían declarado socios frente a toda la estación. Habría consecuencias. Garrett no dejaría que el desafío quedara sin respuesta. Pero también había algo liberador en ello. En negarse a ocultar lo que estaban construyendo juntos. Eso salió mejor de lo esperado, dijo Kasara mientras entraban en las escalas del mañana. Garrett no se va a rendir. No. Se giró para mirarlo, y Rus vio algo en sus ojos que no había visto antes. Una mezcla de determinación y algo más profundo. Pero eso no es lo que importa ahora. ¿Qué importa? Se acercó. Lo suficiente como para que él pudiera sentir el calor que irradiaba de sus escamas. Te llamaste mi socio frente a todos. Eso es lo que somos. ¿No? Eso es todo lo que somos.
preguntó, repitiendo su conversación de semanas atrás. Rush la miró. ¿En serio? La miró. La mujer dracónida que se había negado a dejarse vencer por la pérdida, que le había confiado su nave y su seguridad, que lo había apoyado contra una presión que habría aplastado a alguien más débil. No, dijo en voz baja. Eso no es todo lo que somos. Ella sonrió, y su rostro se transformó. Bien, porque he estado pensando en lo que dijiste, en cosas que valen la pena arriesgar. Extendió ligeramente las alas, un gesto de apertura entre dracónidos. Rus, quiero preguntarte algo y quiero que me respondas con sinceridad, no porque la estación lo espere o porque eso resuelva los problemas, sino porque es lo que quieres. Rus sintió que se le aceleraba el corazón. Pregúntale, ¿considerarías hacer esta relación más permanente? No solo negocios, sino todo. Una vida juntos a pesar de las complicaciones, a pesar de las diferencias entre nuestras especies. La pregunta flotaba en el aire entre ellos. Rus pensó, sobre sus 5 años a la deriva, la soledad de cambiar de trabajo, la satisfacción vacía de los problemas resueltos para otros. Entonces pensó en las últimas 3 semanas, trabajando junto a Kasara, compartiendo comidas, planeando un futuro que iba más allá de la siguiente reparación. Sí, dijo simplemente. Sí, lo haría. Sus alas se extendieron por completo, una muestra de alegría en la cultura de los nacidos de dragón. Incluso sabiendo que la descendencia de dragones humanos sería complicada. Rus había estado investigando esto. En realidad, los híbridos de dragones humanos eran raros, pero no inauditos. Se enfrentaban a desafíos únicos, pero con el apoyo médico moderno, las familias mixtas podían prosperar. Más comúnmente, parejas como ellos optaban por la adopción, acogiendo a huérfanos de las colonias fronterizas donde los accidentes y las incursiones piratas dejaban a demasiados niños solos. Lo resolveremos, dijo. Juntos, ella extendió una mano con garra, cuidadosa y gentil, y le tocó la cara. Entonces tengo una pregunta más, Rus Hawthorne. ¿Serás mi compañero? No porque las apariencias lo exijan, sino porque he llegado a amarte y respetarte más de lo que creía posible. De pie allí, en el compartimento de carga de un camión de transporte a medio reparar, con el vasto vacío del espacio visible a través de la ventana gráfica, Rus Hawthorne tomó la decisión más fácil de su vida. Kasara Dracarian, dijo, tomando su mano entre las suyas, maravillándose de cómo sus escamas se sentían cálidas y suaves contra su piel. Nada me haría más feliz que ser tu compañero. No para silenciarte, ni para chismear, ni para satisfacer expectativas, sino porque eres la persona más extraordinaria que he conocido, y porque también te amo. El beso que siguió fue incómodo. La anatomía de los humanos y los dragones no encajaba perfectamente, pero también era perfecta a su manera. Fue una elección, una declaración, una promesa de un futuro construido sobre el respeto mutuo y el afecto genuino. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban riendo. Vamos a tener que resolver muchos aspectos logísticos, dijo Kasara, con sus alas aún abiertas de felicidad. Somos buenos arreglando cosas, respondió Rus. Lo lograremos. Esa noche, mientras compartían la cena en la cocina y planeaban no solo reparaciones, sino una vida juntos, Rus se encontró pensando en el extraño camino que lo había traído allí. Había aceptado un trabajo de reparación sencillo, esperando nada más que créditos y unos pocos días de trabajo. En cambio, encontró una compañera, un propósito y un amor que trascendía los límites de las especies. La venganza de Garrett Stelkla llegó 3 días después en forma de un desafío legal a sus contratos de transporte. Afirmó que no se podía confiar a una tripulación mixta de solteros un cargamento valioso, citando antiguas leyes nacidas de dragones sobre la propiedad y varias regulaciones humanas sobre la composición de la tripulación. Pero Garrett había subestimado algo crucial. La frontera no funcionaba según leyes antiguas ni regulaciones mundiales fundamentales. Funcionó con base en la confianza, el trabajo duro y la capacidad de cumplir.
Cuando se convocó la audiencia de arbitraje, Roose y Casara no estaban solos. Sarah Hendricks testificó sobre su confiabilidad. El comandante Bradworth proporcionó documentación de las reparaciones exitosas. Incluso la anciana mujer dragón de la asamblea, que resultó ser una jueza retirada llamada Magistrada Goldcale, habló en su nombre. La frontera, dijo con su voz jadeante que aún tenía una autoridad notable, siempre ha sido un lugar donde el mérito importa más que la tradición. Si estos dos pueden hacer el trabajo, y la evidencia sugiere que pueden hacerlo mejor que la mayoría, entonces sus acuerdos personales son irrelevantes. El árbitro, un arácnido con aspecto de araña cuya especie era conocida por su imparcialidad, falló a su favor. Pero lo más importante es que el carácter público de la audiencia había consolidado su lugar en la comunidad de la estación. Ya no eran forasteros. Eran parte de la extensa familia de inadaptados y pioneros de la frontera. 6 meses después, la báscula del mañana había sido completamente reparada y mejorada. Habían añadido una nueva bodega de carga, actualizado los sistemas de navegación e incluso lograron permitirse una pequeña torreta de defensa. Los piratas siempre fueron una preocupación en los territorios exteriores. Su reputación como operadores de carga confiables se había extendido por todo el sector y tenían más ofertas de contratos de las que podían manejar. También lo hicieron oficial tanto en las costumbres humanas como en las de los dragones. La ceremonia había sido pequeña, solo unos pocos amigos de la estación, pero había sido perfecta. El administrador Tanaka había oficiado, Sarah Henrique había sido testigo de Roose, y sorprendentemente, el magistrado Goldcale había representado a Casara. Ya era hora, el viejo dragón había resoplido. Estaba empezando a preocuparme de que ustedes dos bailarían alrededor de esto por siempre. Incluso habían iniciado el proceso de adopción de 2 huérfanos de guerra de las colonias mineras de Titán. Un niño humano llamado Marcus, que había demostrado aptitud para la ingeniería, y una joven mujer nacida de dragón llamada Sjit, que soñaba con ser piloto. Tomaría tiempo tramitar el papeleo, pero ya habían empezado a preparar alojamiento para ellos. ¿Te arrepientes? Casara preguntó una noche mientras observaban las estrellas a través de la plataforma de observación que habían instalado como regalo de bodas. Renunciando a la libertad de ir a la deriva, Roose la atrajo hacia sí, todavía maravillándose de lo natural que se había vuelto navegar las diferencias entre el afecto humano y el de los Dragonborn. Sus escamas eran cálidas contra él, y su ala cubría su hombro como una capa protectora. No era libre, dijo. Yo solo estaba corriendo. Huir del dolor de la pérdida, del riesgo de volver a preocuparse por algo. Besó el lugar donde sus escamas se unían en su cuello. Una zona sensible para los nacidos de dragón. Me diste una razón para dejar de correr. Me diste una razón para seguir luchando, respondió. Cuando todos decían que debía rendirme, venderme, aceptar mi lugar, tú estuviste a mi lado y dijiste que yo valía más que eso. Observaron en un cómodo silencio cómo pasaba un carguero con sus luces de navegación parpadeando en secuencia. Probablemente se dirigía a las mismas colonias mineras que visitarían la semana siguiente, llevando suministros y esperanza a las personas que intentaban construir algo en la oscuridad. Te amo, dijo Roose. Las palabras todavía parecían nuevas y maravillosas incluso después de meses de decirlas. Y te amo, respondió Casara, su voz de 2 tonos armonizando consigo misma de una manera que Roose llegó a encontrar increíblemente hermosa. Mi compañero, mi compañera, mi igual. Mientras estaban allí juntos, observando la infinita extensión del espacio con todos sus peligros y posibilidades, Roose pensó en el simple trabajo de reparación que lo había cambiado todo. Había venido a arreglar una brecha en el casco, pero terminó reparando algo mucho más importante. 2 corazones rotos que encontraron plenitud el uno en el otro. La frontera seguía siendo peligrosa. Los piratas todavía rondaban las rutas marítimas. Garrett Stelcla seguía conspirando, aunque su influencia había disminuido considerablemente después del arbitraje.
El barco todavía necesitaba un mantenimiento constante y llegar a fin de mes siempre era un desafío. Pero nada de eso importaba tanto como lo que habían construido juntos. No solo un transportador de mercancías en funcionamiento, sino un hogar. No solo una sociedad comercial, sino una familia. No solo un lugar para existir, sino una vida que vale la pena vivir. Oye, dijo Casara de repente, sus ojos color ámbar brillando con picardía. ¿Quieres ver algo oculto? ¿Qué quieres decir? Ella lo condujo hasta la bahía de carga, a una sección de pared que parecía completamente normal. Pero cuando presionó una secuencia específica de paneles, se abrió un compartimento oculto, revelando una pequeña cámara que nunca había visto antes. Dentro había una colección de recuerdos, fotos de su vida con su anterior pareja, imágenes del barco cuando era nuevo, documentación de cada reparación y actualización importante. Pero en el centro había algo nuevo. Una vitrina hueca que muestra imágenes de los últimos 6 meses, su primer viaje de carga exitoso juntos, la audiencia de arbitraje, su ceremonia de boda, los planos de las habitaciones de los niños que estaban preparando. Empecé esto cuando aceptaste quedarte, admitió. Quería documentar todo para tener pruebas de que a veces arriesgarse con alguien vale la pena. Ruth miró la pantalla y vio su historia expuesta en imágenes y documentos. Era su historia, pero más que eso, era su futuro. Un registro de 2 personas que decidieron construir algo juntas a pesar de las dificultades. Es perfecto, dijo. Significa más que solo el archivo oculto. No, corrigió Casara, envolviéndolo nuevamente con su ala. Pero es real y es nuestro. Y eso es aún mejor. Tenía razón, pensó Ruth mientras estaban allí, en su espacio secreto, rodeados de recuerdos y sueños. La perfección era una promesa vacía, un estándar imposible que no dejaba espacio para el crecimiento o el desafío. Lo que tenían era mejor. Fue elegido, ganado, luchado y apreciado. Fue una vida construida sobre el respeto mutuo, el amor genuino y la elección diaria de enfrentar juntos el universo. Y a medida que las escamas del mañana continuaban su órbita alrededor de Pirus 7, transportando a 2 personas que habían encontrado un hogar el uno en el otro, la vasta oscuridad del espacio ya no parecía tan vacía. Estaba lleno de posibilidades, aventuras y la promesa del mañana, con escalas y todo. El compartimento oculto se convertiría en su tradición. Cada hito importante, cada desafío superado, cada momento de alegría se añadiría al archivo. Años más tarde, cuando Marcus y Silit tuvieran la edad suficiente para entender, los traerían aquí y les mostrarían la historia de cómo un piloto humano y un operador de carga nacido de dragón se habían arriesgado el uno con el otro y habían construido algo que ninguno de los dos podría haber logrado solo. Pero eso todavía era en el futuro. Por ahora, Ruth y Casara permanecieron juntos en su santuario oculto. 2 socios improbables que encontraron todo lo que nunca supieron que buscaban en un simple trabajo de reparación que se convirtió en mucho más. Entonces, dijo Casara con una sonrisa que mostraba sus impresionantes dientes de una manera que Ruth había aprendido que significaba pura felicidad. ¿Estás listo para ver qué otras sorpresas nos tiene el universo? Contigo, respondió Ruth sin dudarlo. Siempre. Y en la vasta extensión del espacio donde lo imposible se hizo posible y el amor trascendió las especies, su historia continuó. Una reparación, una entrega, un día a la vez juntos.